Quiero dar gracias a Dios en esta tarde por esta oportunidad que Dios nos da de hacer este video en esta tarde, un resumen del libro de Esdras. Y vamos a también dar gracias a cada uno de los que abren las puertas de su corazón o de su casa, de su hogar, de su familia o donde quiera que lo escuches este video, esta enseñanza de un resumen del libro de Esdras. Y en esta tarde pues lógicamente el título es Esdras. El autor también creemos que es Esdras, aunque por lo menos dividido en dos partes, en los primeros 6 capítulos, también después la segunda parte del capítulo 7 en adelante, pero creemos que es Esdras el que escribió este libro, y también creemos que fue escrito en el año 450 antes de Cristo. Entonces no solo eso, sino que también tenemos la destinación ahora ya no vamos a decir, normalmente hemos estado diciendo a la nación de Israel, y en esta vez este libro nos da el destinatorio, el destinado a los exiliados, a los que vienen de regreso del exilio. Así es de que eso es lo que tenemos en este libro, a los exiliados. Entonces también propósito es de documentar la fidelidad de Dios. Tema clave también Esdras narra el retorno de los cautivos, de la cautividad. Lección clave: la confianza de Esdras en Dios. Este libro también me da mucho gusto llegar a este libro por 2 o 3 cosas. Me da una esperanza grande a mí, sinceramente al principio solamente sentí yo en mi corazón hacer esto, pero te voy a confesar, no voy a decir que tenía un plan exacto, firme, sino que solamente Dios puso en mi corazón, y no culpo a Dios, es mi culpa, sino que tampoco no te voy a mentir, que tenía un plan desde un principio, dar un resumen de cada libro, pero sinceramente aprecio al Señor, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y entonces este libro me da mucha confianza de señalar algo grande aquí, y de esas cosas que voy a señalar este es el primero de los 3 últimos que he mencionado en uno de los videos anteriores, cómo disfrutar otra vez la palabra de Dios, y ahí mencionaba de que hay 9 en los 12 libros, los 12 libros de históricos, hay 9 que son preexiliares o antes del exilio. Y ahorita estamos entrando en los últimos 3, o en los 3 de los 12 libros históricos, que estos 3 hacen una separación. Son los 3 libros después del exilio, y esto es bastante importante, especialmente para aquellos que están buscando quizás por primera vez estudiar, leer y estudiar la palabra de Dios. Y creo que es muy, 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 muy importante saber. Hemos tratado de estar cuidadosamente señalando los periodos no voy a repetir ya, pero creo que he tratado, y no solo tratado, sino que yo mismo estoy satisfecho, gracias a Dios. Yo sé que todo el tiempo podemos mejorar, pero sé que yo mismo estoy satisfecho cuando de vez en cuando yo mismo les doy un repaso para mantener mi mente fresca. Y puedo decirte que si yo estuviera siguiendo este hermano
que está hablando de mí mismo, si yo estuviera siguiendo esto como una enseñanza o cómo aprender a leer y estudiar la palabra de Dios, creo de seguridad que hay otros que te pueden enseñar mucho más profundo, mucho mejor, pero también sé que estamos haciendo todo lo mejor que podemos y déjame entonces decirte algo aquí. Estos tres libros son los, no solo estos tres son los tres post o después del exilio, sino que también en los libros de los profetas menores vamos a encontrar que los últimos tres, desde Ageo, Zacarías y Malaquías, también son tres libros después del exilio. Y los primeros 9 de los profetas menores son antes del exilio. Ahora esto es bien importante porque, porque vamos a ver, entonces más adelantito vamos a mencionar un poco más acerca de esto, pero por ahorita vamos a entrar directamente. ¿Quién es Esdras? Bueno, Esdras en el capítulo 7, versículos 1 al 5 nos dice claramente quién es Esdras, de dónde viene, de qué familia. Esdras era de la familia sacerdotal. Ahí lo puedes leer, no lo voy a leer porque es una lecturita larga, pero ahí está. Entonces, si ya tuviéramos la habilidad de ponerte el versículo o el capítulo y las citas bíblicas estarían ahí en la pantalla, pero más adelantito vamos a poder. Por ahorita lo puedes comprobar o mirar en Esdras capítulo 7, versículos 1 al 5. Entonces, no vamos a complicar las cosas. Esdras no solamente era un sacerdote, él tenía la habilidad también de ser un escriba. Un escriba no tenía nada o mucho que ver con de qué tribu, de qué familia, sino que un escriba es alguien que tiene la habilidad de ser un traductor de documentos o de documentar. Y esto es lo que tenemos con Esdras, documentando, porque en realidad él está documentando en los primeros seis capítulos. Esdras en realidad no vino con los primeros exiliados o los del regreso del exilio. Los que vinieron en realidad, y vamos a entrar a eso, es Zorobabel y Jesúa. Y vamos solamente a dar un pequeñito repaso rápidamente acerca de Esdras, que en el primer capítulo, versículo 1, al principio del capítulo 1, aquí el versículo 1, es donde nos da la repetición de que decimos que Esdras es muy probable que haya sido el que escribió también los libros de crónicas, porque eso es lo que teníamos en el último libro que estudiamos en el capítulo 36, versículos 22 y 23. Entonces, Esdras nos da esto en el primer también, un repaso de cómo Dios puso en el corazón de este rey, de Ciro, para que se cumpliese o para que se hiciera el regreso o la voluntad de Dios. Un hombre que fue tocado por Dios, siendo un hombre pagano, siendo un hombre que no era judío. Vamos también a aclarar eso. Este rey no era del rey de los judíos. Lo digo así porque creo que en la audiencia siempre vamos a tener a alguien que está leyendo o buscando la palabra de Dios por primera vez, y por eso es que lo digo. Entonces vamos también a explicar algo aquí un poco del periodo o el año después, después de que fueron todos llevados cautivos. Pues tenemos entonces que Jeremías nos dice claramente en el capítulo 25, en el versículo 12, el tiempo que iban a estar. Y eso es lo que entonces nos lleva, el tiempo que nos dice que estarían 70 años en el cautiverio, que estuvieran, que lo aceptaran. En otras palabras, lo estoy solamente diciendo en mis propias palabras de lo que Jeremías les dijo al pueblo, que cuando fueran llevados cautivos, porque Jeremías no fue llevado cautivo. Jeremías quedó, pero él profetizó esto de los 70 años en el capítulo 25, versículo 12. Y también, entonces aquí es importante de ver de que fácilmente podríamos decir que
en Esdras, en el capítulo, entre el medio del capítulo 6 y el capítulo 7, podríamos decir que se podría hacer una pausa. Podríamos decir que fácil podríamos cronológicamente encajar a Esther entre medio de estos dos capítulos 6 y 7 como una pausa. Podríamos ir fácilmente a Esdras, al libro de Esther, estudiar el libro de Esther y regresar y tratar de encontrarle entonces la cronología o cronológicamente lo que continuaba después del capítulo 6, comenzando con el capítulo 7, que es cuando entonces sí Esdras viene a Jerusalén. Pero al principio fueron Zorobabel, Jesúa. Zorobabel sí vamos a decir un poquito de él. Zorobabel era también un hombre de Dios, un hombre que en realidad podría haber sido de la familia del rey. Si miramos su pasado de su familia, él fácil podría haber sido el rey, el siguiente rey en el linaje de David o en la sangre de David. Y Jesúa era uno de los sacerdotes. Estos fueron los dos grandes líderes que vinieron al principio. Y también vamos a volver un poquito todavía a lo que dije de Jeremías, la profecía de Jeremías. Pero por ahorita vamos a ver también lo que documentó Esdras. Entonces, porque estamos hablando de los primeros 6 capítulos, la documentación que recibió Esdras, la información, y nos escribe este libro. Y algo que quiero, antes que avancemos tanto o mucho, quiero ver unas cosas aquí muy poderosas. Las he mencionado antes en otra ocasión. En el capítulo 2, versículo 46, nos da la información de los que, por familias, de los que regresaron. Nos documenta esto. Entonces ahí es donde encontramos también aquellos gabonitas, aquellos hombres que habían sido astutos, digamos, que tuvieron la astucia de salvar su vida, pero Dios les otorgó o dijo a Josué que en el capítulo 9, versículo 15 al 27, podemos ver la astucia de estos gabonitas. Pero aquí regresan. Estos fueron unos grandes, fieles o buenos aliados que aunque engañaron a Josué, aquí en el capítulo de Esdras 2, versículo 46, nos da la información de que estos hombres venían todavía de regreso fielmente con el pueblo de Dios. Y también tenemos otra información muy importante, que un gran amigo del rey David, en 2 de Samuel capítulo 17, versículos 27 y 28, cuando David andaba huyendo de su propio hijo Absalón, este hombre era su gran amigo, le tendió la mano, lo ayudó mucho. Y el rey David, siendo el rey, también después le ofrecía como dijéramos, parte de su reinado, pero él no quiso. Pero este hombre amaba la obra de Dios, amaba al rey David siendo su amigo. Y también podemos ver la información que aquí nos da en el capítulo 2 de Esdras, en el versículo 61 y 62, acerca de sus yernos, de sus hijas, de su familia, de su descendencia, de este gran amigo del rey David. Entonces también podemos ver de que los capítulos, como dije, podríamos fácil hacer la separación. Voy a volver ahí para tratar de concluir, aunque hubo antes de concluir con ese comentario acerca de que cronológicamente podríamos no solamente encajar a Esther aquí, pero antes de esto, déjame decirte rápidamente que lo típico, quizás si miras algo otros estudios o resúmenes de cada libro, pues podrás ver un resumen típico de capítulo por capítulo, quizás, o cosas. Y hubo mucha oposición, hubo mucho problema, hubo mucha oposición, digamos, enemigos internos, enemigos externos, y todo en esta gran obra.
pero podemos también ver de que Dios obró grandemente. Vamos a concluir o quizás mirar lo que las cosas que o el mero propósito de la venida de Esdras. Él documentó los primeros 6 capítulos, todo lo que estuvo pasando, el tiempo que salieron en el año 538, en el tiempo de Ciro, el rey perso. Pero los que vinieron fueron Zorobabel y Jesúa, y 50,000 más hombres fieles de las tribus de Benjamín, de Judá, y levitas y sacerdotes. Pero también podemos ver que Esdras regresó para ministrar, siendo un sacerdote, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que amaba a Dios, pues vino a ministrarles, y podemos ver en que les ministraron también la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios. Hubo la dedicación del muro, el templo se llevó a cabo, aunque hubo mucha oposición, pero de todas maneras Dios hizo su voluntad, y podemos ver grandes maravillas de Dios hechas para el pueblo de Dios. Pero también vamos a ver entonces, ¿cómo digo que cronológicamente? No sé si nos ayudaría, pero si no lo tenemos cronológicamente, los libros de Jeremías, de Isaías, de Esther y algo otro, o sea, también de los profetas menores, que podríamos fácilmente estudiarlos antes para llevar bien el orden o poder entender. Pero por lo menos déjame tratar para concluir en esta tarde y decirte que no necesariamente tenemos que leer primeramente Isaías, que no vamos a leer primeramente Jeremías, no vamos tampoco a meter aquí a Esther en medio de estos de estos capítulos del 6 y el 7, pero por lo menos quiero intentar decirte de que te puede ayudar, y te voy a dar unas citas acerca de lo que pero ya lo mencioné anteriormente ya lo mencioné anteriormente de que Isaías había profetizado claramente acerca de este rey en el capítulo 44, versículos 27 y 28. Lo dije con otro propósito, de mencionar 3 cosas notorias de 200 años de diferencia de cuando se profetizó y hasta con nombre. Pero en esta vez es porque encaja aquí claramente para nosotros de que Isaías fue más o menos 150 años antes del cautiverio, antes de que naciera Ciro, aún antes de que naciera este rey. Entonces, unos 20 años después del primer cautiverio, que era el babilonio por el rey Nabucodonosor, 150 años atrás por lo menos, 200 completos serían, ya que Ciro tenía 50 años de edad cuando fue el rey de los persas que derrocó al reino babilonio. Entonces, también Jeremías, ¿por qué nos dice en el capítulo 25, versículo 12, profetizándonos acerca de los 70 años de cautividad? Y también algo que esto, vamos a ver qué tanto puedo leer, pero es muy importante para entender que no solamente Jeremías declaró claramente los tiempos, el tiempo que iban a estar cautivos, sino que también algo que quiero leer en el capítulo 32, cuando Jeremías había sido puesto en la cárcel por el rey Sedequías. Estando en la cárcel, una forma que Dios habló claramente a Jeremías de que iba a ser el pueblo de Judá llevado cautivo, pero iban a regresar
y donde podemos encontrar o entender la profecía de Jeremías explicando lo que Dios le dijo a Jeremías. Lo importante que quiero leerte son dos versículos. El versículo 6 del capítulo 32 de Jeremías y el versículo 7 y el versículo 15, pero para no leerlo todo, son varios desde el 6 al 15. Voy a tratar de leer estos tres. Y dice la palabra de Dios así. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo 7 dice, he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. En el versículo 15 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. En otras palabras, fue la manera en que Dios le estaba diciendo a Jeremías de que él mismo pusiera el ejemplo, de que a pesar de que se iba a cumplir la voluntad de Dios, de que a pesar de que esto iba a suceder, él mismo pusiera la muestra de comprar esta propiedad, claramente esta propiedad para mostrar que un día iban a regresar del exilio, iban a ser llevados cautivos, pero iban a regresar y no solamente mostrar a fe en Dios, sino que claramente todo fue documentado. Dios le dijo a Jeremías lo que hiciera, lo que iba a pasar, y efectivamente viene su primo hasta la cárcel, le ofrece venderle la propiedad, y en el versículo 15 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Con eso vamos a concluir. El Señor les bendiga.